como se sabe, no es novedad que la desinformación está impactando a gran magnitud en las redes sociales y también con la inteligencia artificial, los llamados deepfakes. Ya se encuentra con nosotros en el set de televisión Eric Iriarte, abogado experto en derecho digital. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Un gusto tenerlo en el programa. Coméntenos, por favor, actualmente, ¿cuál es la red social más usada, sobre todo por los políticos? La red más usada es Twitter, y seguirá siendo Twitter porque es una suerte de conferencia de prensa abierta. De nuevo, la pregunta específica es por los políticos. La red más usada por los adolescentes puede ser TikTok, y antes de TikTok inclusive es YouTube. Los contenidos multimedia son los que tienen una prioridad, y si quieres el orden sería YouTube, TikTok, Instagram. Pero cuando quieres hacer un statement político, cuando quieres hacer una declaratoria, que normalmente son de personas de mayor edad, las herramientas más utilizadas serían TikTok, Facebook, y luego utilizan las otras como un rebote de sus statements primarios. Ah, creí que por el cambio justamente de que, bueno, ahora es X, tengo entendido, por Twitter la, X, bueno, sí. bueno, Twitter ya por la política, quizás ya no era la más usada por los políticos, pero no, continúa siendo entonces. Y lo va a seguir siendo porque la fuente primaria, como los periodistas obtienen información, es X, es Twitter. Y de ahí obtienen la información que los políticos quieren colocar en la mesa. Es más, responden. Los gobiernos utilizan más Twitter que otras herramientas para dar sus statements. Los actores sociales que quieren dar una relevancia ponen un statement en esta herramienta. ¿Pueden usar otras? Sí, pero además el rango etario es completamente diferente. Claro, porque otra red social también usada, ahora último por los políticos, podremos decir que es el TikTok. Se utiliza, pero no para un statement político. Se utiliza normalmente para informar de actividades, se utiliza para colocar algún tema en debate, pero si tú te percatas de la utilización multimedia, el foco a donde quieren ir no es el mismo foco de la información que se obtiene en los analistas, la gente que hace análisis, o los periodistas. De nuevo, los periodistas son el principal consumidor de los contenidos en Twitter. Y en el caso peruano también es el Twitter. En el caso peruano también es el Twitter. De hecho, es más probable que un político tenga una cuenta de Twitter a que tenga una cuenta de TikTok. Y si tú ves el contenido que coloca en TikTok, en la medida que todavía tienen que aprender a la utilización de los instrumentos multimedia, muchos tienen temor a la cámara o no necesariamente generan contenido multimedia, es más sencillo escribir un texto rápido, ¿no? Claro, así es. Entonces, ¿qué tanto es el impacto, como sabemos, los fake news, ¿no? Este tema ahora de los deepfakes con la inteligencia artificial que se está multiplicando? ¿Cuánto es el impacto o el daño, ¿no?, que esta desinformación le ocasiona, por ejemplo, a un candidato? Un deepfake puede ser directamente una alteración del rostro, hacer pasar un video por alguien, con lo cual necesita una plataforma multimedia más que una plataforma de texto. Puedo colocar una plataforma de audio, sobre todo la mensajería de comunicaciones, para hacer pasar la voz de alguien más. Y el impacto que tienen va a depender de la utilización de este contenido. Si es un contenido para atacar al candidato, probablemente pueda generar una distorsión de la percepción de la población votante sobre esta persona. Pero también se ha visto casos en que los candidatos generan alteraciones con respecto a sus contrincantes. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces ni siquiera son los candidatos los que generan estos deepfakes, sino grupos que tienen algún interés en determinada elección, grupos que pueden estar a favor o en contra de determinada política pública o que ese candidato pueda seguir avanzando o no, quienes generan estos deepfakes, y que entre otras cosas es la alta viralidad que pueden encontrar en los mismos. Y si hablamos con el tema de credibilidad, sobre todo por los ciudadanos, como sabemos, la mayoría, incluso por el WhatsApp, si llega una información de una persona que es conocida, lo que se hace es reenviar sin consultar la fuente. ¿Qué tanto es el nivel de creatividad de una noticia? En realidad la credibilidad que tenemos las personas en común y corriente es fundamentalmente nuestra familia. Entonces, si te lo manda un primo, probablemente le tengas mayor confianza a lo que te dice tu primo porque es tu primo. Pero esto a su vez genera también una serie de bulos o de noticias falsas o desinformación. Si es que el emisor, tú crees que lo conoces o se hace pasar por alguien cercano a tu circuito y tú lo divulgas. ¿Y el principal problema en las comunicaciones de las redes de comunicación, Telegram, WhatsApp, Signal y similares, es que tú le das credibilidad al emisor y eres tú quien le da la credibilidad cuando lo reenvías.
En una red como Twitter, de nuevo, buscas a aquellos que son expertos, esto es referente de opinión, pero si el referente de opinión rebota algo de un anónimo o de alguien que puede ser un X, genera, es en realidad el referente el que genera la credibilidad sobre el contenido. Perfecto. Ahora hablemos con respecto a TikTok. Tengo entendido que hace poco ha habido unos cambios en la política de la comunidad, especialmente en temas electorales. ¿Me podrías comentar un poco sobre ello? Todas las plataformas tienen políticas de comunidad. Por ejemplo, cuando Donald Trump hace un par de años no alentaba que tomaran el Capitolio, pero sí decían, bueno, los vamos a extrañar, los vamos a recordar. X y Facebook tomaron la decisión de separarlo porque estaba vulnerando las políticas de la comunidad. El día de ayer, X había sido cuestionado porque había una transmisión en vivo de un asesinato de un obispo en Australia y la autoridad australiana le dijo, retira los contenidos. Y X dijo, no lo voy a retirar porque no son el contenido en sí, sino son comentarios asociados a esto, es un tema de libertad de expresión. El tema de la discusión es las reglas de la comunidad, cómo se ven vinculadas con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entre otras cosas, la libertad electoral es parte de las libertades que tenemos como derecho humano. En esta circunstancia, las comunidades no han estado preparadas en las diversas plataformas. La primera que ha hecho una acción sumamente específica resulta siendo TikTok, la semana pasada, que ha declarado que va a banear, va a sacar contenidos que puedan afectar a candidatos, a entidades electorales o observadores electorales. Esto es sumamente interesante, es una política interesante que habrá que ver cómo las otras redes sociales lo utilizan, pero además tiene una... hay que entender que las reglas anteriores también pudieran haberse aplicado de esta manera, pero no eran específicamente para procesos electorales y con lo cual quedaba en una zona gris al criterio o de la plataforma o de la Administración de Justicia. Ahora hay reglas específicas para una plataforma que no tiene origen en Estados Unidos, a diferencia de las otras, sino que tiene origen en China. En China. Y con esto se podría evitar, se podría decir una parte de la desinformación, ¿podríamos controlarlo o crees que es incontrolable por el hecho que es anónimo? A ver, es muy difícil de controlar un contenido masivo o enviado por múltiples partes o enviado por robots automatizados. Sin embargo, es un paso adelante. El problema de generar mecanismos de control de contenidos es que tarde o temprano terminas cayendo en reglas de censura. En algún momento el contenido que puede ser en una zona gris, sí, pues parece una agresión, pero puede ser una queja sustentada. De hecho, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que aún la crítica más mordaz, aún siendo crítica, aún siendo dura, aún siendo con términos duros, si es crítica válida, no debería ser cuestionable de poder ser transmitida. Y entramos en la discusión de qué es libertad de expresión y en cuándo entra o cuándo no. Y ahí, pues la discusión todavía está abierta. Bien, ahora me gustaría conversar con respecto a las elecciones de cara al 2026. ¿Qué nos espera con esto que la tecnología está evolucionando cada vez más? Vamos a tener más candidatos utilizando TikTok, pero sin entender TikTok. Y es que en TikTok están muy jóvenes y no necesariamente votantes. Los votantes de la masa están o en Instagram, o se encuentran en Facebook, o se encuentran en X, en el mejor de los casos. Eso es parte de lo que hay que aprender. Ahora, si lo que están haciendo es que buscar que los niños o los adolescentes le digan a sus padres, vota por fulano o sutano. Porque ya hay candidatos en TikTok. Porque hay candidatos en TikTok. Va a ser un lugar de batalla para las próximas elecciones. Pero va a seguir siendo los medios de comunicación tradicionales donde la gente forme su opinión, porque tienen una confianza mayor a inclusive los entornos digitales. Donde va a estar también un segundo punto de batalla es en estas personas que puedan dar validación al candidato, sean en redes de comunicación como WhatsApp, hola, soy Juancito, tú me conoces, soy tu amigo, o lo que fuera, te transmito esto, o a través de medios de redes sociales. Y algo que va a tener que ser explorado adecuadamente es todos los canales de YouTube. Esto sobre las redes que tenemos ahora. Habrá que ver si no aparece una nueva red el próximo año o algo más. Y otro instrumento tecnológico que pudiera ser. Ya tenemos entornos de mundos virtuales. ¿Alguien estará pensando en hacer una candidatura en entornos virtuales de videojuegos, que son fundamentalmente para esto, o no? Lo cierto es que no es un problema de tecnología. Es un problema de cuál es lo que el candidato debería proponer. Y aquí es donde deberían debatirse ideas, sino quién canta más, quién baila más, o
quien hace algún tipo de estas situaciones. Claro, por ejemplo, en México no hay una candidata que ha utilizado la inteligencia artificial para ella misma transmitir mensajes, y no es ella, ¿no? Es un deepfake, ¿no? Quien habla por ella y dice sus propuestas. Pues. Es una opción de poderlo utilizar siempre cuando ella lo hace la última elección, Claro. que es el actual el actual presidente del Congreso. Se autoentrevistaba utilizando una cámara simulada. Una cámara simulada. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco su presencia. Gracias.